La nieve caía sobre Yakutsk con una ferocidad que solo el invierno siberiano conoce. Eran las 4 de la tarde, pero la oscuridad ya había devorado el día. En su pequeña cabaña de madera, Nikolai Petrov encendió la estufa con manos temblorosas. 75 años habían pasado por su cuerpo, dejando arrugas profundas como los valles de los montes Chersky que rodeaban la ciudad más fría del mundo. Vivía solo desde que su esposa Katia había partido hacía 3 inviernos. Los hijos se habían marchado a Moscú décadas atrás, persiguiendo una vida más cálida, más fácil. No los culpaba. Yakutsk no era un lugar para almas débiles. Aquí, donde el termómetro marcaba menos 71 grados centígrados esta noche, la vida misma parecía congelarse en el aire. Nikolai se preparó su té negro, el mismo ritual de cada tarde, miró por la ventana empañada y vio solo blanco. Blanco eterno, blanco mortal. Se sentó en su silla de siempre, junto a la estufa, y cerró los ojos. El silencio de la soledad era tan denso como el hielo que cubría el río Lena. Pero entonces escuchó algo. Un sonido débil, casi imperceptible. Un gemido que el viento traía desde algún lugar cercano. Al principio pensó que era su imaginación, esos trucos que la mente juega a los ancianos que viven solos. Pero el sonido persistió. Un lamento agudo, desesperado, que cortaba el silencio como un cuchillo. Nikolai se levantó con dificultad. Sus rodillas protestaron, pero algo en ese sonido lo impulsaba. Se puso su abrigo de piel de reno, sus botas forradas, su gorro de piel de zorro. Sabía que salir con este frío era jugarse la vida, pero ese gemido no lo dejaba en paz. Abrió la puerta y el viento helado le golpeó el rostro como 1000 agujas. El aire era tan frío que dolía respirar. Cada bocanada quemaba los pulmones. Caminó hacia el origen del sonido, sus pasos crujiendo sobre la nieve endurecida. El termómetro exterior marcaba menos 71. A esta temperatura, la piel desprotegida se congelaba en menos de 2 minutos. Siguió el gemido hasta llegar al borde de su propiedad, donde los árboles de abedul se alzaban como esqueletos blancos. Y allí lo vio. Una trampa metálica, de esas que los cazadores furtivos dejaban ilegalmente en el bosque. Y atrapada en ella, una criatura de pelaje blanco como la nieve. Un tejón de las nieves. Un animal raro, casi mítico en estas tierras, su pata delantera estaba atrapada en los dientes de acero de la trampa. La criatura temblaba violentamente, sus ojos oscuros mirando a Nikolai con una mezcla de terror y súplica. La nieve alrededor estaba manchada de sangre congelada. El anciano sintió que su corazón se comprimía. Este animal estaba muriendo. A esta temperatura, con una herida abierta, no sobreviviría más de 1 hora. Quizás menos. Nikolai sabía que él tampoco podía permanecer mucho tiempo en el exterior. Tenía que decidir rápido. Se arrodilló junto al tejón, ignorando el dolor que atravesaba sus rodillas. El animal gruñó débilmente, intentando morder, pero estaba demasiado débil. Nikolai habló con voz suave, esas palabras que había usado tantas veces con los animales del bosque cuando era joven, palabras en yakuto, el idioma de su madre, palabras que hablaban de paz y ayuda. Con cuidado, examinó la trampa. Era vieja pero efectiva. Sabía cómo funcionaba. Había visto muchas en su vida. Presionó el resorte con todas sus fuerzas. Sus dedos, incluso dentro de los guantes, comenzaban a entumecerse. El mecanismo estaba parcialmente congelado. Presionó más fuerte, gruñendo por el esfuerzo. La trampa se abrió de golpe. El tejón intentó escapar, pero cayó sobre la nieve, demasiado débil para moverse. Nikolai no lo pensó 2 veces. Se quitó su abrigo y envolvió al animal en él, sintiendo inmediatamente el frío mortal penetrar su ropa interior. No tenía tiempo. Cargó al tejón contra su pecho y corrió hacia la cabaña lo mejor que pudo. El viento aullaba como un lobo hambriento. Cada paso era una agonía. Sus pulmones ardían. Su rostro perdía sensibilidad. Podía sentir cómo el frío comenzaba a robarle la vida. Pero seguía adelante, apretando al tejón contra su cuerpo, sintiendo los débiles latidos de su corazón a través del pelaje. Llegó a la puerta y casi cayó dentro de la cabaña.
Cerró de un golpe y se dejó caer junto a la estufa, todavía sosteniendo al animal. Durante varios minutos, simplemente respiró, tosiendo, sintiendo como el calor comenzaba a devolverle la vida a sus extremidades. El dolor del retorno de la circulación era intenso, pero lo soportó. El tejón yacía inmóvil en el abrigo. Por un momento terrible, Nikolai pensó que había llegado demasiado tarde, pero entonces vio el pequeño movimiento de su pecho. Respiraba. Apenas, pero respiraba. Con cuidado, desenvolvió al animal y lo examinó a la luz de la lámpara. Era una hembra, relativamente joven. La pata estaba mal herida, con cortes profundos donde los dientes de la trampa habían penetrado. La carne estaba abierta y la sangre, aunque congelada, había manchado el pelaje blanco. Pero no parecía haber huesos rotos. Eso era bueno. Nikolai había criado animales toda su vida. Había ayudado a nacer terneros, había curado perros heridos, había salvado un zorro de una trampa similar hacía muchos años. Sabía qué hacer. Calentó agua en la estufa, limpió la herida con cuidado infinito. El tejón gimió pero no luchó. Era como si supiera que este humano estaba ayudando. Aplicó un ungüento que hacía él mismo con hierbas y grasa de oso, una receta que su abuela le había enseñado. Vendó la pata con tiras de una sábana vieja. Todo el tiempo, hablaba al animal con voz suave, contándole historias de cuando era joven, cuando Yakutsk aún no era tan fría, cuando los inviernos eran duros pero la compañía abundante. Preparó una cama junto a la estufa con mantas viejas y colocó al tejón allí con cuidado. El animal se acurrucó inmediatamente, buscando el calor. Nikolai le trajo un plato con caldo de carne que había preparado días atrás. Al principio, el tejón no mostró interés. Pero cuando Nikolai mojó sus dedos en el caldo y los acercó al hocico del animal, éste lamió tímidamente. Poco a poco, el tejón comenzó a beber, lamía el caldo con lengua débil pero persistente. Nikolai sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Había salvado una vida. En este mundo de hielo y muerte, había arrancado un ser vivo de las garras del invierno. Esa noche, Nikolai durmió en su silla, vigilando al tejón. Cada vez que el animal gemía, él se despertaba y comprobaba que estuviera bien. Le daba más caldo, ajustaba las mantas, cambiaba la venda si hacía falta. Era como cuidar de un niño, pensó. Como aquellos días lejanos cuando sus propios hijos eran pequeños. Los días pasaron lentamente. El termómetro seguía marcando temperaturas que congelaban el aliento en el aire. Nikolai no salía de casa más que para traer leña y nieve para derretir. El tejón, al que había decidido llamar Belka, palabra yakuta que significaba regalo, comenzaba a recuperarse. Al tercer día, Belka pudo levantarse. Cojeaba fuertemente, pero podía moverse. Nikolai preparó una mezcla de pescado seco, grasa de foca y bayas congeladas. Había leído una vez que los tejones de las nieves comían de todo. Belka devoró la comida con apetito creciente. Al quinto día, el tejón seguía a Nikolai por toda la cabaña. Sus ojos oscuros lo observaban constantemente. Cuando el anciano se sentaba, Belka se acurrucaba junto a sus pies. Cuando cocinaba, el animal esperaba paciente, como esperando su porción. Nikolai se dio cuenta de que estaba hablando constantemente con Belka. Le contaba sobre Katia, sobre cómo se habían conocido en un baile en el club de trabajadores cuando él tenía 20 años, le contaba sobre sus hijos, sobre cómo extrañaba sus voces aunque entendía por qué se habían ido. Le contaba sobre los inviernos de su juventud, cuando ayudaba a su padre a cazar y aprendía los secretos del bosque helado. El tejón parecía escuchar. Inclinaba la cabeza, movía las orejas, emitía pequeños sonidos como si respondiera. Por primera vez en 3 años, Nikolai no se sentía solo. La cabaña, que había sido una tumba silenciosa, ahora tenía vida. Tenía propósito. Al 10º día, la herida de Belka había sanado notablemente. El tejón ya podía caminar casi normalmente, aunque todavía favorecía la pata herida. Nikolai sabía que pronto tendría que tomar una decisión. El animal era salvaje, pertenecía al bosque, no a una cabaña. Pero la idea de dejarlo ir le dolía en el alma.
Una mañana, abrió la puerta de la cabaña. El termómetro había subido a menos 40 grados, casi primavera para los estándares de Yakutsk. Miró a Belka y señaló hacia afuera. El tejón se acercó a la puerta, olfateó el aire helado, dio unos pasos hacia el exterior. Nikolai sintió que su corazón se hundía. Esto era lo correcto. Los animales debían ser libres. Pero entonces Belka se detuvo. Se giró, miró al anciano con esos ojos oscuros e inteligentes y regresó dentro de la cabaña. El tejón caminó directamente hacia Nikolai y se sentó junto a sus pies, como había hecho cada día desde que pudo moverse. El anciano sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas arrugadas. Cerró la puerta. En las semanas siguientes, Belka se convirtió en parte de la rutina de Nikolai. El tejón lo acompañaba mientras cortaba leña, aunque permanecía cerca de la cabaña. Cuando Nikolai cocinaba, Belka esperaba su porción. Por las noches, el animal dormía en su cama junto a la estufa, pero a menudo Nikolai despertaba y encontraba al tejón acurrucado a los pies de su propia cama. El anciano comenzó a sentirse más fuerte. Tenía una razón para levantarse cada mañana. Tenía a alguien que dependía de él. El peso de la soledad que había cargado durante 3 años comenzó a aligerarse. Reía más, hablaba más, incluso cantaba viejas canciones yakutas mientras preparaba la comida. Los vecinos más cercanos, que vivían a 2 kilómetros, eventualmente se enteraron del tejón. Vinieron a verlo, asombrados. Los tejones de las nieves eran criaturas esquivas, raramente vistos. Tener uno viviendo como mascota era algo extraordinario. Pero Belka no mostraba miedo hacia los visitantes, siempre y cuando Nikolai estuviera cerca. El invierno comenzó a ceder. Los días se hicieron ligeramente más largos. La temperatura subió a menos 30, luego a menos 20. La primavera siberiana, corta y brutal, se acercaba. Nikolai sabía que con el deshielo, Belka podría decidir volver al bosque. Los instintos llamarían. Pero los días pasaban y el tejón no mostraba ningún deseo de irse. Cuando Nikolai abría la puerta, Belka salía a explorar, pero siempre regresaba. A veces traía pequeños regalos, un pedazo de corteza interesante, un hueso encontrado en la nieve. Los dejaba junto a la silla del anciano, como ofrendas. Nikolai entendió entonces algo profundo. Él había salvado a Belka, sí. Pero Belka también lo había salvado a él. Lo había rescatado de la soledad que mata tan cegaramente como el frío. Le había devuelto el propósito, la alegría de cuidar de otro ser vivo. Una noche, mientras el tejón dormía acurrucado contra sus piernas, Nikolai miró las fotografías de su familia en la pared. Katia sonreía desde el marco, eternamente joven en su memoria. Pensó que ella aprobaría esto. Ella siempre había amado a los animales, había rescatado pájaros heridos, había alimentado a los perros callejeros. Gracias, Belka, susurró al tejón dormido. Me diste una razón para seguir viviendo. El tejón suspiró en sueños, acurrucándose más cerca. Afuera, el viento de Yakutsk aullaba su canción eterna, pero dentro de la pequeña cabaña, 2 almas solitarias habían encontrado calor, compañía y propósito en el lugar más frío de la tierra. ¿Y ustedes, queridos amigos, qué les pareció esta historia de Nikolai y Belka? ¿Creen en el poder de la compañía, incluso en los lugares más solitarios del mundo? Me encantaría saber de qué ciudad están viendo este video. Déjenme un comentario diciéndome desde dónde nos están acompañando hoy. Sus palabras significan mucho para este canal y me ayudan a crear más historias que toquen el corazón. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse las próximas historias que tengo preparadas. Hasta la próxima, amigos, y recuerden, nunca están solos mientras tengan amor para dar.